onda a todos? Bienvenidos a Tu Fórmula. El sábado pasado se celebró la carrera del Gran Premio de Arabia Saudita y todavía nos da mucho de qué hablar, sobre todo por las decisiones de la FIA, en específico por la penalización que le impusieron a Sergio Checo Pérez por un safe release en el pit lane, que estuvo a punto de tener contacto con Fernando Alonso, se tuvo que frenar, y sobre todo por las que no le pusieron a Lando Norris. En primera instancia, por haber hecho un supuesto que muchos lo acusaron de haber hecho, salida en falso, un jump start, y después también por haberse movido en una recta cuando lo perseguía Lewis Hamilton. Ahora además es tendencia en redes sociales que también Sergio parece que tuvo un false start, pero tampoco fue penalizado al respecto. Por lo que entonces en este video nos vamos a ir con calma, pianito, analizando si fue justa o no cada una de las decisiones que tomó la FIA en lo que se refiere a estos dos pilotos. Vámonos primero con la de Sergio Checo Pérez, que es la que me parece más clara. Él llega, hace su parada en pit. Cuando Sergio toma la decisión de salir, todavía el mecánico tiene la luz roja que le dice que pues que todavía no salga, que ahí viene alguien. Y Sergio agarra y dice con permiso, decide salir, se tiene que quitar el mecánico porque por poco y se lo lleva puesto pues Checo Pérez, por poco y se lo lleva de corbata. Eso entonces provoca que Fernando Alonso tenga que modificar, y aquí está la clave, su velocidad en el pit lane, frenar para no tener un contacto con Sergio, y entonces se le impone al mexicano una penalización de 5 segundos que me parece justa. Además de que aquí no fue culpa del equipo, porque el equipo sí le estaba diciendo que todavía no saliera, poniéndole la luz roja, pero pues Checo le hizo caso omiso. El propio mexicano admitió la responsabilidad en este tema después de la carrera. Él declaró: cuando salí, en realidad fue un error mío, porque el equipo me dijo que esperara, pero miré a la derecha y no había nadie cuando miré, pero en retrospectiva creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera. Al respecto también Fernando Alonso comentó que le pareció justa la penalización de 5 segundos porque no hubo contacto, pero que si hubiera habido un contacto o un choque entre ellos dos, ahí sí no le hubiera parecido justo si es que alguien tiene que abandonar. Es justamente lo que hemos platicado y yo he dicho muchas veces, por cierto, en todos nuestros en vivos y demás videos. Por cierto, les recuerdo que nos den follow en el canal, que nos sigan también en redes sociales, que se suscriban. Es que el reglamento de la FIA se castiga con base a hecho, a acción, no a consecuencia. Es decir, no importa la consecuencia que haya tenido tu acción, se te va a penalizar igual. Es lo que dice ahorita Fernando Alonso. 5 segundos hubiera sido si choca con Fernando o si no choca con Fernando. A las dos hubiera sido 5 segundos, pero la consecuencia de ambas hubiera sido muy distinta. Yo creo que la FIA tendrá que modificar ese reglamento y comenzar a penalizar en cuanto a consecuencia y no tanto en cuanto a acción. Dicho esto, ahora vámonos con lo que más polémica ha despertado. Creo que la penalización de Lando Norris hay que analizarla en dos partes. La primera, sobre si existe una salida en falso, es decir, si arranca a destiempo. Y la segunda, una vez que no arranca en destiempo, sobre si la posición de salida en la que se encuentra su McLaren es la correcta o no. Vámonos a la primera. Lando se adelanta, frena y ya después vuelve a arrancar. Aquí para mí la clave está en que Lando Norris está en movimiento cuando las luces se apagan, y ya apagadas las luces es cuando este vuelve a frenar y después se vuelve a arrancar. El argumento de la FIA fue muy sencillo: no se activó el sensor que determina si se adelantó o que si tuvo una salida en falso. Como no se activó, no hay penalización. Tan sencillo como eso. Vamos a analizar casos pasados en los que ha sucedido algo similar. Hamilton en Interlagos, en donde por cierto yo dije ahí que me parecía salida en falso y me dieron con todo en redes sociales, me tundieron, hasta con la silla me dieron. El piloto de Mercedes se mueve un poco, después se frena y una vez que ya está otra vez detenido por completo es cuando se apagan las luces y cuando inicia la carrera. No hay penalización. Vámonos con otro caso: Sebastian Vettel en Japón 2019. Ahí prácticamente el alemán se adelantó unos buenos 10 centímetros, pero nuevamente se detiene y cuando se apagan las luces es cuando vuelve a arrancar. No hay penalización. Valtteri Bottas en Austria 2017. Aquí es pero tan fino como se adelanta Valtteri que sería muy complicado sancionarlo, tomando en cuenta que no exista el sensor que existe. Ahora vámonos a la época en la cual no existía este sensor y que era más decidido, pues ahora sí que por ojo básicamente. Fernando Alonso en 2010 en China. Ahí Fernando, aunque se adelanta muchísimo menos de lo que se adelantó Norris o el propio Sebastian Vettel, aquí yo creo que la clave es que el nano está en movimiento
cuando las luces se apagan y no se detiene, es decir, él ya continúa con la arrancada. Eso para mí es clave. Es sancionado. Vámonos a otro ejemplo. Pastor Maldonado es algo muy similar en 2012 en Bélgica. Comienza él a moverse antes de que las luces se apaguen. Él está en movimiento cuando las luces están apagadas, cuando pasan de estar prendidas a apagadas, y él continúa en movimiento, es decir, no se detiene. También es sancionado. Y esto va a ser muy importante para la conclusión que voy a dar a continuación. Pero antes vamos a ver qué dice la bendita regla, que sinceramente es una basura de regla. Es más ambigua que el Antiguo Testamento. O sea, es algo asqueroso. El artículo 48.1 dice que una penalización se le impondrá a un piloto, inciso A, que se haya movido antes de que la señal de salida sea dada. Que en este caso, pues prácticamente todos los pilotos y todos los casos que hemos mencionado. Pero en la segunda parte de este inciso es cuando todo se va al demonio y no importa. Dicho juicio será hecho por un transpondedor aprobado y suministrado por la FIA. Y es la razón por la que no se penalizó ni a Lando Norris, ni a Sebastian Vettel, ni a Valtteri Bottas, ni a Checo Pérez, con la diferencia de que Checo se movió mucho menos, pero que él sí parece cuando se apaga la luz es que no se vuelve a frenar y que se arranca. A pesar de eso y en las diferencias que existen, no importa, porque si el sensor no lo dicta, no hay penalización. Así de fácil, así de sencillo. Por lo que entonces, la decisión de la FIA de no penalizar ni a Lando Norris ni a Sergio Pérez es justa. Sí es justa, porque va conforme al reglamento. Que el reglamento está bien hecho, ahí es otro tema. Y aquí, sinceramente, eso no me parece correcto. Que yo creo que estaría adecuado. Para mí debería de ser, si el piloto está en movimiento, cuando las luces se apagan, hay que penalizarlo. Así es como lo haré yo. Se detenga después de que se apaguen las luces o no, haya sido mucho, haya sido poco, para mí ese debería de ser el criterio principal. No sé cuál es su opinión al respecto, pero para mí ese debería ser el criterio. Si está en movimiento el piloto cuando las luces pasan de prendido a apagadas, hay que penalizarlo. Para mí sería la solución. Y modificar la redacción de esto, porque de lo contrario, ¿cuál es el margen o la tolerancia que de este sensor? ¿A quién le llega el sensor? O sea, ¿qué me garantiza que a quien le llega simplemente no decide apagarlo y hacerle caso omiso? Digo, no estoy diciendo que es el caso de que a lo mejor haya trampa en este aspecto o algo por el estilo, pero la manera en la que se resuelve este tema sí da margen a que uno piense de que a lo mejor puede estar arreglado, de que el sensor se prendió. No le hagan caso. Si ya están investigando a Ben Sulayem por tomar una decisión o por haber en teoría interferido en quitarle una penalización a Fernando Alonso en el Gran Premio de Arabia Saudita del año pasado, que marcó y dijo no, pues aquí a lo mejor digan, el sensor digan que no se prendió. Háganse de la vista gorda. ¿Qué me garantiza a mí eso? Para mí esa debería ser la clave para decidir si es penalizado o no, pero ustedes díganme cuál es su opinión al respecto. Déjenos en los comentarios aquí en el video. Ahora, la segunda parte de este caso en cuanto se refiere a Lando Norris. Si bien no fue salida en falso porque el sensor no lo registró, ok, muy bien. Ahora, en la nueva posición en la que se colocó, después de haber hecho ese ligero movimiento que no captó el sensor y por lo tanto no fue salida en falso, ya en la nueva posición de donde sí arranca, ahí estaba bien colocado el McLaren, ¿o no? Vamos a revisar lo que dice la regla en este sentido. Aquí dice en el mismo artículo 48.1, ahora apartado C, que cualquier parte de la zona de contacto de sus neumáticos delanteros, si está fuera de las líneas frontales o laterales, a la hora de la seña de salida, será penalizado. Y si lo vemos, por ejemplo, desde el onboard de George Russell, no se alcanza a apreciar tan claro, pero parece que está bien, al margen, fino. Y por cierto, para hacer este análisis voy a agradecer mucho a la cuenta de YouTube Fórmula Addict, porque estas animaciones muy lindas. Ocon en Bahrein del año pasado, pues llega claramente su neumático delantero derecho en una parte, no está tocando y bueno, está fuera de la línea blanca. Fernando Alonso también en Jeddah del año pasado, su neumático en este caso delantero izquierdo tampoco está en alguna parte tocando fuera de la línea, por eso también fue penalizado, que fue la decisión que tomó la FIA, que para la siguiente carrera que fue en Australia, aumentar cada una de las líneas laterales, a ampliarlas en 10 centímetros para que entonces el cajón en cuanto a lo ancho se refiere fuera 20 centímetros más ancho. Pero luego llega Verstappen y parece que se había pasado y que se había salido de una manera tremenda, pero si acercamos y vemos la imagen detalladamente, no hay ninguna parte de su neumático delantero que esté tocando fuera de la línea. Hay que recordar también que la línea de margen es la blanca y no la amarilla. La amarilla únicamente sirve de referencia para el piloto. Felipe Massa en Bélgica en 2010, ahí sí estaba adelantado, pero pues de una manera grotesca, ¿no? Ahí sí estaba casi por medio monoplaza, ahí sí fue penalizado. Creo que en este aspecto mínimo, en cuanto a la posición de salida, creo que ahí sí está mejor la regla. Ahí sí es mucho, pero mucho más clara. No es tan ambigua como en el caso anterior. Debe de ser modificado ese apartado
ya, para evitarnos este tema de salidas en falso. Pero bueno, así es como está la situación de la FIA. Si no es por la guerra civil de Red Bull, es por las decisiones de la FIA, pero de lo que menos se habla mínimo en este inicio de temporada 2024 de la Fórmula 1 es de lo que sucede en pista en cuanto a carreras se refiere, en cuanto a adelantamientos, en cuanto a estrategias, es de lo que menos se está hablando. Esperemos sea algo que vaya mejorando y cambiando conforme avance la temporada y el año. Ustedes díganme cuáles son sus opiniones en los comentarios, denle like al video, suscríbanse al canal, compártanos y estén al pendiente en todas nuestras redes sociales, en donde también estamos cubriendo y subiendo videos más cortos en @tuformula_1 en Instagram, @tuformula en TikTok. Esto es Tu Fórmula.